Bueno, hasta ahí entonces estábamos entendiendo lo que pasaba con la historia del bambú y después eh, charlamos un poco en el corte con respecto a la charla TED de Marina Rizzo sobre pensamiento estratégico, ¿no? Esta vinculación que tiene con los modelos mentales, las otras formas de pensar y de ver las realidades, eh, pensamiento lateral, pensamiento divergente y cuánta otra, digamos, otra combinación de ideas ya conocidas existan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto del pensamiento estratégico, dice, bueno, las cosas, ¿por qué se crean dos veces? Entonces, esto sería un paralelismo pensando en relacionar el planeamiento con el pensamiento, ¿no? Como tomándolo como dos cosas distintas. Entonces, la regla del carpintero, como aparece acá, o emprender un viaje, y bueno, y hacemos todo un planning antes de efectivamente hacerlo. Aún así, alguno mira, che, pero sí, pero después hacemos algunos cambios y demás. Claro, o sea que vos, entre el pensamiento y el planeamiento, tengas un plan, no quiere decir que ese plan se vaya a cumplir a rajatabla. O sea, aparece esta dinámica de la estrategia también, donde vos el plan tiene posibilidades de ser modificado. ¿Esto por qué? Porque nosotros, digamos, toda nuestra área está basada en procesos, y cuando hablamos de procesos, pensémoslos en una forma, digamos, circular, es decir, donde volvemos al punto de partida, es decir, volvemos a analizar las variables que nos hicieron empezar con un proyecto. Entonces, un viaje, por ejemplo, lo pensamos de una manera, lo empezamos a accionar de una manera, y cuando llega el momento empezamos a hacer cambios a todo un plan que tengamos. Podemos sacrificar algunas cosas, podemos perder algunas cosas, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. No es tajante ese viaje, ¿no? En general, ¿no? También se habla de que los discursos se escriben antes de pronunciarse. No siempre es así, pero en muchos casos intentan para darle también un marco de cierta seguridad y de ver cómo van a funcionar en determinadas charlas. La charla TED que veíamos hace un rato está pensada, está creada y está ensayada para que se vea y se suene así como la estuvimos viendo, ¿no? Pensemos que ustedes, cuando tengan que dar cuenta de la situación de examen, eh, lo que les va a convenir, por ahí no lo hagan, pero lo que les va a convenir va a ser ensayar. ¿Por qué? Y porque una variable que nosotros vamos a analizar va a ser cuánto tiempo van a tardar en exponer, ¿no? Podemos ir 12 minutos. Y bueno, si ustedes ensayan 2 o 3 veces, van a poder ajustar el contenido de lo que tengan, van a poder ajustar el tono de voz con el que van a ir marcando determinadas cuestiones, qué cosas les parecen más importantes, qué cosas no, pero hasta que no lo hagan, o sea, no hagan aunque sea un ensayo, y lo que hayas escrito no va a estar, no va a terminar de estar plasmado, ¿no? Eh, Fíjense que a lo último aparece algo que hablamos hace un rato sobre esos futuros y esa perspectiva, ¿no? El plan es lo deseado, no es lo probable, no es lo posible, es lo que nosotros queremos que suceda, ¿sí? Después hablaremos un poquito o profundizaremos un poco el tema de escenarios y análisis prospectivo, que me parece que puede ser bastante interesante de tener en cuenta. Así que bueno, continuamos ahí. Un poco la utilidad, ¿no? Marina en el video nos cuenta algunas cosas. Bueno, acá aparecen algunas situaciones como para empezar a relacionar o a vincular en qué momento empieza a ser importante o empieza a reconocerse el pensamiento estratégico en las organizaciones, ¿no? Entonces, habla de los directivos y qué va pasando sobre la puesta en marcha de una organización y de su día a día, ¿no? Eh, Sintonizar esa estrategia, organización y actuación, es decir, la ejecución de la estrategia. Pues la estrategia la tenemos pensada, pero después la tenemos que llevar a cabo, ¿no? Por eso el concepto de acción o de actuación. Sin eso no podemos después rever y repensar y, en definitiva, hacer algo que le vamos a llamar Kaizen o mejora continua, ¿no? O sea, esto de rever y repensar y repasar procesos.
Dice establecer supuestos básicos, estos son estos modelos, ¿no? Para los planes, programas y presupuestos operativos. Los supuestos básicos, vieron que cuando hacemos, qué sé yo, un presupuesto financiero, económico, estamos analizando algunas variables y otras las estamos asumiendo, ¿no? O sea, no podemos tener todas las variables disponibles para tomar una decisión, por ejemplo, para hacer planes futuros, para programar, es decir, programar es darle un tiempo y un espacio a esas acciones, ¿no? Entonces, nosotros cuando armamos un presupuesto o algo que requiera nuestro análisis futuro, y hay algunas cosas, algunas variables de todos esos supuestos básicos que las tenemos que asumir. Entonces, no sé, armamos un proyecto y algún valor le tenemos que poner, qué sé yo, en un país como el nuestro, la inflación, y asumiremos, no tenemos ninguna garantía, pero que este año será, no sé, 50%. ¿Y qué pasa si analizás un proyecto a un plazo un poco mayor? ¿El año que viene cuánto va a ser? No tenemos la más pálida idea, pero algún valor le tenemos que asignar. Entonces nosotros usaremos nuestra cabeza para ir, ¿no? Ajustando a lo que a nosotros nos parece, a nuestras percepciones, a nuestro análisis prospectivo, qué pueden pasar en el futuro. Bueno, y en cuanto a todas esas variables, determinaremos que un supuesto básico para el año que viene será, no sé, una baja de la inflación al 35, qué sé yo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, fíjense que lo hacemos habitualmente en nuestros trabajos, solamente que no lo analizamos de esta manera, quizás, ¿sí? Pero vamos asumiendo supuestos básicos, porque si no, no podemos avanzar en los análisis de la toma de decisiones que van a tener impacto en el futuro, ¿no? A veces analizamos cuestiones para tomar decisiones futuras, pero no solo eso, sino que tienen impacto, ¿no? La acción y el impacto de esa acción va a suceder en el futuro, entonces tenemos que estar pensando qué va a pasar en aquel momento, cuál va a ser ese contexto sobre una acción que pensamos hoy, pero que va a tener lugar en aquel momento, ¿sí? Entonces, facilitar el hacer equipo entre los directivos, esto que venimos hablando en un par de oportunidades sobre la interdisciplinariedad de las personas que lleven adelante una organización, los distintos paradigmas, las distintas formas de pensar, aunque teniendo una misma perspectiva del negocio, ¿sí? Bueno, siguiente, tomar cada directivo decisiones en tiempo real que sintonicen con las que toman otros jefes. Para esto necesitamos una base de información, ¿no? Que esté lo más en tiempo real posible, lo más al día posible. Y bueno, que haya congruencia cuando habla de jefe, con otros sectores, ¿no? Pensemos que si esto lo llevamos a un ámbito político, es exactamente lo mismo. Es decir, un intendente no puede tomar algunas decisiones que vayan en contra de lo que dice cada una de las secretarías. Cada secretaría, digamos que también tiene que estar soportando la gestión, ¿no? Tiene que haber una línea de gestión, un norte hacia dónde ir. Entonces, todas estas decisiones tienen que ir en ese sentido. Si no, no perteneces más al equipo, ¿no? En este caso, el equipo de gestión. Y de facilitar la integración entre departamentos, es decir, que todos apunten hacia lo mismo. Esa integración que tiene que ver desde lo estratégico. Obviamente que cada departamento o cada área de una organización se va a dedicar a lo suyo puntualmente. Ahora, debe tener contenida una misma estrategia, una misma ideología, unos mismos valores, una serie de parámetros que son organizacionales y que se derraman en cada uno de esos departamentos o áreas, ¿sí? Entonces, eso va a permitir que se integren, ciertamente, pero por supuesto que cada uno se va a dedicar a lo suyo, que el área de al lado, bueno, no tendrá mucha injerencia o en el conocimiento, digamos, más técnico, pero sí desde lo organizacional, desde el funcionamiento a nivel integral de una organización. Van a encontrar más adelante elementos como, por ejemplo, la identidad de la organización, ¿sí? Que van a estar dados por cómo están vinculadas las áreas dentro de la organización. Bueno, eso también va a generar el tener una identidad. El último que aparece aquí, posibilitar una verdadera delegación, pues el jefe es previsible gracias a la armazón conceptual, dice acá. Es decir, nos vamos a encontrar con toda una situación, que bueno, algunos ya lo han analizado en personal, sobre qué pasa con esto de delegar. Obviamente delegar
acciones, tareas, pero no responsabilidades, ¿no? La responsabilidad es la que tengas vos, la que te quepa en ese momento y en el cargo que ocupes. Ahora sí podés delegar que otros hagan, pero bajo ningún punto de vista, por lo menos desde la gestión organizacional, podés delegar responsabilidad, ¿sí? Eh, Eso te concierne a vos. Eso hace al jefe previsible, y sí, porque va generando confianza en su equipo de trabajo también, ¿no? Es una forma también de dar este empowerment, ¿no? Que la gente pueda un poco autogestionarse, pero teniendo este concepto de paraguas, ¿no? O sea, donde vos haces y accionás, pero que tu jefe sabe que hasta dónde, ¿no? O sea, cuando te está encomendando o delegando una tarea, es porque sabe el impacto que puede tener esa tarea, ¿no? Y sabe que está bajo su responsabilidad de todas maneras. Algunas otras utilidades aparecen acá. Coordinación, personas y departamentos, dice que sus actividades se sintonicen y se apoyen. Esto cuando es profundizar un poco en esto de integrar los distintos departamentos y áreas en las organizaciones. Pensemos en acciones que llevó adelante la universidad. La universidad podía pensar un montón de cosas durante el año pasado, la universidad como área de toma de decisiones. Ahora, lo primero que se hizo fue coordinar con cada facultad, porque cada facultad tiene su dinámica distinta, su forma de enseñanza, su área, su experticia, que es distinta entre sí. Algunos que se van a necesitar talleres, otros van a necesitar laboratorios. Nosotros quizá, como decíamos, nuestra materia en particular no se resintió con la educación virtual, otras cambiaron rotundamente. Entonces acá hubo que coordinar la universidad, pero a la vez cada facultad, para poder tener un discurso robusto, ¿no? Que sea creíble también y que se pueda llevar a cabo. Esto es otra historia. Poder hacer, cuando tenés un pensamiento organizacional, algo que sea, por más que sea desafiante, pero que sea realizable, ¿no? Es como cuando querés establecer objetivos. Sí, querés que sean desafiantes, pero la verdad, ¿son cumplibles más allá de ser desafiantes o son realmente una locura, ¿no? Inalcanzables? Bueno, un poco para eso necesitamos coordinar entre personas y sectores. Dotar de un mismo lenguaje a todos los directivos cuando hablan entre ellos. Esto parece un poco básico, va a estar muy ligado al concepto de cultura organizacional, y aquellos que trabajen en alguna empresa o que hayan, no sé, cambiado de universidad o lo que fuera, que hayan hecho así un cambio medio brusco de una misma forma de hacer las cosas, se van a encontrar que se hacen distinto, que incluso se habla distinto, ¿no? Por eso va a estar más ligado esto a la cultura. El otro día me contaba un estudiante de otra institución que le tocó, él trabaja en Comodoro y le tocó ir a trabajar a Caleta Olivia. Una empresa que tiene solamente estos dos puntos, ¿no? De operativos. Y si las cosas, operativamente es lo mismo, el trabajo es exactamente el mismo, en los dos lugares se hace exactamente lo mismo, pero el tema de la gente, la forma de manejarse, la forma del lenguaje, la forma de comunicar, es absolutamente distinta. Y somos nada, ¿no? 100 kilómetros entre cada uno de estos dos puntos de trabajo. Sin embargo, el lenguaje y la expresión y el lenguaje corporal, todo era absolutamente distinto. Sin embargo, nos separaban menos de 100 kilómetros, ¿no? A las personas de esa misma empresa que hacen la misma actividad, desde lo operativo y táctico, pero en el día a día es distinto, ¿no? Bien, lograr que los intereses y visión de todo, o sea, de la organización, no solamente de la empresa, se impongan a los funcionales. Es decir, esto que hablamos del concepto de paraguas, ¿no? Es decir, ese derrame que va a caer por sobre todos los estamentos organizacionales. Evitar que la solución del especialista no sea la mejor para la empresa. O sea que vos a veces contratas a un especialista, pero también el especialista, fíjense que eso fue algo que tocamos en algún momento en el tema anterior. O sea, cuando vos tenés especialistas en en distintas organizaciones y aparecen los especialistas, es muy difícil que se cambie un paradigma. Cuando, cuando cambia un modelo de negocio, es más fácil que se cambie ese modelo de negocios porque aparece alguien disruptivo, alguien que no es técnico, que no es especialista, pero sí que es un usuario,
¿sí? Entonces, yo me recuerdo el caso, qué sé yo, de Southwest Airlines, o sea, los que son los creadores del concepto low cost en cuanto a las aerolíneas, y la persona que llevó adelante ese proyecto no era ni un piloto de aviación, ni una compañía aérea, era un abogado. Pero, ¿qué problema tenía ese abogado? Que él necesitaba moverse para trabajar con un portafolio, ¿no? Con papeles y qué sé yo, eh, pero en el día y en distancias relativamente largas. ¿Y con qué problemas se encontraba? Y con que las autopistas no eran lo que son ahora, eh, había mucho tráfico, mucha polución, una serie de cosas. Entonces decía, mira, yo tengo que ir a otra ciudad a trabajar, tengo mi portafolio, tengo que ir en el día, no tengo mucho más tiempo, no tengo mucho más para hacer en el otro lugar, en el destino, y quiero ir y volver rápido. Entonces, a nadie del mundo de la aeronáutica se le ocurría lo que se le ocurrió al tipo ese, que dijo el tipo, bajen todos los costos operativos. Yo necesito llegar, ir. A mí no me sirve de nada que hayan mozos, no me sirve de nada, o sea, azafata, no me sirve de nada que me den un café, no me genera valor que haya bodegas, una serie de instancias operativas que no tenían ningún punto de relevancia para esta persona como usuario. Entonces, bueno, si nadie lo quiere hacer, nadie me puede brindar el servicio que yo necesito, ¿qué hago? Lo creo yo. Entonces compro un montón de aviones que sean todos iguales, cosa de tener mucho menos rotación de inventario cuanto, por ejemplo, al stock de los elementos para servicios, ¿no? Para los servicios habituales, los mantenimientos de los aviones. Entonces, una serie de decisiones operativas hacen que bajen, pero increíblemente los costos. De hecho, empiezan a utilizar aeródromos, ¿no? O sea, aeropuertos secundarios, no los aeropuertos principales, con lo cual el negocio se da vuelta y estos tipos empiezan a hacerle generar negocio a esos aeropuertos secundarios. Entonces, ya no es que vos tenés que pagar por ir a un aeropuerto, sino que el aeropuerto ya te empieza a pagar a vos para que vos vayas ahí, ¿no? Entonces, todo el negocio lo hizo cambiar, pero lo hizo cambiar una persona que no tenía absolutamente nada que ver con ser especialista en el área, sino muy por el contrario, una persona que no le importaba mucho, sino que tenía una necesidad que nadie la podía satisfacer, ¿sí? Bueno, eso para dar un ejemplo de cómo viene la mano en las dos cosas, en pensamiento y a la vez trayendo cuenta de lo que es el modelo mental, ¿verdad? O el pensamiento lateral en este caso. Permitir improvisar para aprovechar oportunidades y responder a un impacto externo, sin disfuncionalidades. Es decir, que te dé una posibilidad de este cambio en la toma de decisiones. Es decir, que no estén absolutamente programadas, que no estén todas, digamos, inducidas, sino que vos puedas rever ese plan que ya hiciste. Vos pensaste la organización, vos tenés un plan y empezás a ejecutar ese plan, pero a la vez tenés un margen para tomar decisiones cuando va transcurriendo ese plan original y por alguna razón las cosas ya no sirven. Imagínense, yo me imagino por un momento las organizaciones que cerraron un presupuesto, balance y demás en diciembre del 2019, mientras presupuestaron un 2020 con determinados supuestos, ¿no? Básicos, y de repente el mundo se cerró, ¿no? En marzo. ¿Qué haces con todos esos presupuestos? Los tenés que ajustar, pero tenés que haber pensado que podía pasar, no te digo una pandemia, pero que tendría que podría pasar algo, digamos que en diciembre ya se sabía que habían cosas que podían pasar. Pero más allá que no, por ponerle que no se supieran, vos tenés que estar pensando en varios escenarios, con lo cual es muy posible que tengas que tomar decisiones que no tenías pensado tomar, porque hay contextos que cambiaron. Por eso ese permitir improvisar. ¿En qué? En toma de decisiones, en determinadas cuestiones operativas que te permiten generar otros negocios. Por ejemplo, el año pasado el cambio que hubo en general para muchas empresas grandes fue bastante dificultoso manejar esos cambios, ¿no? E implementar los cambios. Ahora, si vos tenías una empresa muy, muy chica, está bien, tenías incertidumbre, pero ¿sabes qué? También tenías una necesidad de trabajar porque no tenés espalda financiera. Entonces, cuando vos sabés que no tenés una espalda financiera como para bancarte 2 años que la gente no trabaje,
y al mes y medio empezaste a hacer otra cosa, ¿no? O empezaste a generar otro negocio por otro lado, o a la gente la reconvertís, o tu negocio lo reconvertís. Bueno, tenés un margen para poder improvisar y continuar adelante con tu actividad, por más que no sea la central, el core business que tenías previsto al momento del pensamiento. ¿Sí? Siguiente dice, permitir dirigir la autodirección de los colaboradores. Este empowerment, en definitiva, que hablamos hace un ratito. Rediseñar evolutivamente y congruentemente los componentes de la organización para que sean los motores del cambio o mejor transformación, dice, de la empresa. Es decir, ¿por qué dice rediseñar? Porque el diseño aparece en el pensamiento estratégico. Y cuando empezás a ejecutarlo, ya lo que estás viendo es que vas a necesitar rediseñar. ¿Por qué digo vas a necesitar? Y porque la dinámica de los mercados y del contexto va a sugerirte cambios. Hasta que en un momento, mismo como hablamos hace un rato sobre las estructuras, la estructura pasa a ser flexible, la estructura tiene que cambiar. Las organizaciones que no vean la posibilidad de adaptar o de modificar sus estructuras, y van a ser dinosaurios, ¿no? Y andás a ver con cuánto, si no tienen mucha espalda financiera, con cuánto tiempo van a poder sobrevivir sin hacer los ajustes que la dinámica actual requiera. ¿Bien? Así que esta sería una conclusión y todas estas utilidades del por qué el pensamiento estratégico nos impacta a todos. Por eso traía a colación esta situación de la universidad. Nosotros como docentes, como estudiantes, el personal operativo, directivos, bueno, si todos somos conscientes de este pensamiento estratégico, de para dónde viene, para dónde va, qué se intenta, qué se quiere. Bueno, primero que todos podemos colaborar también, porque si estamos enterados, estamos informados y podemos participar, sea como oyentes, sea como una participación más activa, pero sin duda que vamos a estar todos impactados por las decisiones que se tomen desde el punto de vista del pensamiento estratégico. ¿Sí? Bien, hasta ahí, ¿cómo estamos, jóvenes? ¿Se entiende algo que discutir, rever?